Bueno, pues te doy la bienvenida, os damos la bienvenida a una nueva entrega de estos diálogos de la llamada y hoy vamos a centrarnos en los capítulos 33 y 34, ya estamos llegando al final del libro, y donde ocurren básicamente dos cosas principales. La primera es que Lorenzo, después de haber vivido una etapa, digamos, de éxito, ¿no? donde trabaja en la corte del rey, traduciendo libros en la ciudad más desarrollada del momento, ¿no? Que era Toledo, pues, y además haberse casado con su alma gemela, resulta que siente un vacío existencial y cae, digamos, en una especie de... Hoy se llamaría depresión o algo así, ¿no? Algo parecido, donde se le quitan las ganas y la alegría de vivir. Y esto es muy frecuente que ocurra cuando la persona ha alcanzado un éxito en la vida. Pues muchas veces la gente está persiguiendo el éxito, cuando lo alcanzan caen en la depresión, porque digamos como que su objetivo vital ya se ha cumplido, entonces necesitan de alguna u otra manera reinventarse, ¿no? Por decirlo así. Y luego tenemos el siguiente capítulo donde bueno, se recupera y empieza, digamos, empiezan un poco los problemas porque le empiezan a perseguir por... El obispo tiene un encuentro con el obispo y empiezan a considerarle ya como un peligro, ¿no? Para la institución oficial y un hereje, ¿no? Entonces tiene que empezar a lidiar con esto, ¿no? Entonces, bueno, abrimos el turno de preguntas sobre lo que os ha llamado la atención y con mucho gusto las contestamos. Magdalena. Sí, es en cuanto al capítulo 33, con la crisis existencial, la muerte psicológica de la psique, digamos, cuando se está pasando del mejor momento del éxito personal. eh, Realmente aquí, ahora escuchándote a ti, bueno, sí que me ha aclarado un poco porque yo me lo he tomado un poco como que todavía Lorenzo no está, claro, lo suficientemente preparado, ¿eh? Para seguir elevándose, y entonces esta muerte psicológica es como que le quiere arrastrar su parte del ego, es como que se vuelve a su triada del alma, ¿no? Al lado, en esas emociones profundas, ¿no? Y eso es como cuando, pero en este caso tiene el éxito personal, ¿no? Que no es cuando estamos o cuando se está atravesando una crisis personal que sigue arrastrando esas emociones profundas, ¿no? Pero porque todavía no está equilibrado, ¿no? Pero bueno, entiendo que Sí, es así, pero que es también por ese éxito personal como que Lorenzo necesita retomar como comenzar, ¿no? Comenzar de nuevo, ¿no? De arriba abajo y decir, bueno, ahora qué voy a hacer con mi vida, qué me va a deparar. sí. El ego siempre es como muy listo y nunca quiere soltar a la presa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, y esta ya es como el último coletazo del ego, ¿no? que llevaba Lorenzo, que es, vale, ya que has superado tus límites, porque digamos que el ego de Lorenzo hasta ese momento le quería dejar en ese trabajo como tabernero, que no cumpliera su destino, su misión. Bueno, vale, ahora que la estás cumpliendo, lo que voy a hacer es, digamos, como arrastrarte a las profundidades psicológicas para que no tengas ganas de hacer más. Algo así es como funciona. Y esto, por ejemplo, le ha pasado a algún jugador de fútbol como Iniesta, ¿no? Que después de, no sé si habéis escuchado su historia, que marca el gol de España en el Mundial. Es la persona, digamos, que toda España quería llegar a ganar el Mundial y entró en una depresión durante un par de años, donde las cosas ya no tenían sentido para él. Y es el ego el que nos arrastra cuando hemos bajado la guardia, que es cuando viene el éxito también. Entonces, en los momentos de éxito es cuando tenemos que estar más atentos, porque es cuando más suelen atacar al ego
de alguna u otra forma, a veces con halagos muy grandes y a veces con momentos de depresión. Y digamos que son los últimos coletazos para que Lorenzo suelte, digamos, ese programa y por fin consigue soltarlo. Así que... Sí, de todas formas, siempre a lo largo de los capítulos del libro, en estas crisis, pues siempre hace notar la fe y esperanza, ¿no? En momentos de crisis. En este capítulo, pues igual, en diferentes momentos, pues nos hace ver, pues eso, esa fe y esperanza para poder salir adelante, ¿no? En esa crisis, ¿no? Y son fortalezas espirituales. Y bueno, está muy bien, ¿no? Lo había visto y bueno, es algo... Aquí en concreto, mientras uno tiene proyectos en la vida, digamos como que va tirando, ¿no? Porque eso le motiva. Pero cuando ha alcanzado, digamos, lo ha cumplido, a lo que se tiene que enfrentar es al vacío. Digamos como que se está acercando un poco más a la nada y ahí es cuando es la prueba, ¿no? De enfrentarse al vacío, al no deseo. Y es un poco lo que le pasa a Lorenzo. Pero al vacío, al no deseo, en cuanto a este éxito profesional y bueno, creo que... Por ejemplo, Bueno, tenía el anhelo de encontrar a su alma gemela, entonces la encuentra, entonces ese anhelo desaparece de su psique y eso genera un vacío en la psique, porque mientras tanto lo tenía ahí en la cabeza, ¿no? Y es muy frecuente, por ejemplo, en los matrimonios que llevan a lo mejor mucho tiempo de noviazgo, 6 o 7 años, se casan y el primer año se divorcian, porque mientras estaban de novios, como que tenían el deseo de casarse, no estaban ahí para... Entonces, cuando lo han cumplido, de repente dicen, ¿ahora qué? Ya no tiene sentido nuestra relación y se divorcia. Sobre todo en los noviazgos muy largos, ¿no? Que se han mantenido con el objeto de casarse. O sea, es un ejemplo de la vida, pero para ilustrar esto, ¿no? Que es que hay algo que nos ocupa en nuestra psique, cuando lo cumplimos, esto se va y entonces, ¿qué pasa? Sí. De repente hay como un vacío al ¿Qué que nos hacemos tenemos que luego? enfrentar. Y, Claro, pero también, sí. y ocurre también, por ejemplo, en las personas que de repente se hacen millonarias, han luchado toda la vida para ganar dinero, llegan ahí y ahora qué, ¿no? O sea, ya cuál es la motivación si ya ganó el dinero. Y entonces las depresiones y las crisis son mucho mayores en las personas que tienen éxito que en las personas que, digamos, están luchando por el éxito, porque cuando tú estás luchando siempre tienes como un objetivo ficticio que te pones y sigues adelante. Pero cuando lo has cumplido, ¿qué haces? Entonces cuando... Reinventarse. Claro, es una cuestión de reinventarse, pero también cómo te reinventas, porque estás haciendo camino espiritual, sabes que colocarte otro objetivo es básicamente poner, digamos, una zanahoria al burro delante. O sea, te has puesto una zanahoria, el burro está dando vueltas alrededor de la noria para moverla. Cuando el burro, imagínate que llega a coger la zanahoria, entonces, ¿qué hace el burro? Se para, ¿no? Entonces, si te pones otra zanahoria, el burro va a seguir moviéndose ahí. Entonces, ahí de repente dice el burro, que sería como el ego. Estoy ¿Ahora qué haciendo. hago, no? Claro. Y es un Claro, poco lo bueno. que le pasa a Lorenzo, y puse este ejemplo y ahí es cuando, Sí. en lugar de seguir dando vueltas, lo que hay que hacer es ya decir, vale, ya el ego ha terminado. Digamos, este programa de que estoy dando vueltas, persiguiendo la zanahoria, ha terminado, ahora voy a hacer el camino en horizontal, en vertical. En vertical. Sí, bueno, no sé si María quiere hacer alguna pregunta. Sí, te quería comentar si todo el mundo suele pasar por esta etapa de vacío existencial, que es como, no sé, como si fuera a lo mejor una característica de la experiencia humana. Sí, por todo lo que he leído, yo por ejemplo sí que he pasado por ella y por las vidas que he leído de
de personas que se han dedicado a la espiritualidad. Por ejemplo, David Hawkins, que ya sabéis que me gusta mucho seguirle. Simon Halevi también. Han pasado por esta crisis. Digamos como... Y por eso la pongo en el libro, para que sepamos que esto es posible que ocurra. Es bastante posible que ocurra. No obstante, no tiene por qué, porque, digamos, cada camino espiritual es diferente. Pero digamos que sería como los últimos coletazos del ego que hemos hablado, ¿no? Que es, bueno, ya que no he podido contigo, ¿no? Porque has sido capaz de vencer a todas las dificultades que te he puesto en el camino del héroe, ¿no? O sea, porque en realidad el peregrinaje y todas las dificultades por las que pasa son enfrentarse a sus miedos, que están hechos por el ego, enfrentarse a su programa, o sea, todo el camino del libro es básicamente enfrentarse a uno mismo, a unas fuerzas que te quieren tirar para abajo y tú tener la capacidad de seguir para arriba. Entonces, cuando ya llega un punto donde dice, vale, ya no he podido contigo, ahora lo voy a hacer de otra forma, que es arrastrarte una vez que has alcanzado el éxito. Esto es complejo porque muy poca gente llega ahí, porque poca gente llega a alcanzar, poca gente hace este peregrinaje. Y son los momentos donde las personas se enfrentan a la nada, que en Toledo, Jerusalén, también se ve con Esther, ¿no? Cuando está ahí después de haber llegado a Jerusalén, que se va a Safed, pues es el enfrentarse a la nada. Porque hasta ese momento el ego lo que ha hecho es crear ficciones, y lo que ocurre cuando alcanzas el éxito es que las ficciones desaparecen. Alcanzas el éxito entre comillas. Entonces ahí dices, ¿quién soy? ¿Para qué estoy haciendo esto? En realidad vamos a morir todos. O sea, típicas frases de vamos a morir todos, ¿para qué hacerlo? Cosas, digamos, comentarios de este estilo, ¿no? Sí. Yo creía que este vacío existencial se daba más en épocas de crisis que en épocas de plenitud. De hecho, yo cuando he tenido así épocas como de vacío, ha sido épocas más de crisis. Bueno, no, épocas de crisis, claro. Sí, esta es mucho peor. No quiero desanimar a nadie, ¿no? Pero esta es mucho peor porque la crisis siempre te puedes agarrar a algo, ¿no? A la idea de mejora, ¿no? Y siempre hay gente, venga, que la vida va a ser mejor, no te preocupes. Mañana será un día, mañana, digamos, hoy se ha puesto el sol y mañana sale otra vez. Aquí no, porque aquí la motivación ha desaparecido. La motivación por mejorar ha desaparecido. Entonces, digamos que dices, bueno, vale, ya he cumplido esto, ¿ahora qué? ¿No? Es como, yo que sé, juegas a un videojuego y ya te lo has terminado. Ahora que lo juegas otra vez. ¿Sabes? Ya has matado al dragón último, ¿no? Del videojuego, después de haberte pasado 200 pantallas. No sé si habéis jugado a videojuegos, pero lo típico, juegas al videojuego y ¿ahora qué? Pues te compras otro videojuego que es un poco lo mismo, o todo el tiempo ese que has dedicado al videojuego, ¿qué haces ahora? Entonces te tienes que... Básicamente esto es para que para que vuelvas a ti mismo ya de una manera radical. Entonces se hace la nada y dices, anda. Y es como el vacío existencial. Y o sea, este vídeo y este capítulo es para que la gente se dé cuenta que es una etapa, que eso tiene salida, ¿sabes? Que también hay salida a eso, o sea, que a lo mejor es un periodo de 3, 4 o 5 meses y que hay que intentar, por ejemplo, ahí no caer en adicciones. Le pasa a muchísimos actores, jugadores de fútbol, que a lo mejor se emborrachan, caen en las drogas y eso es por esto. Porque ya no han alcanzado, por ejemplo, el caso de Maradona, ¿no? O el caso de actrices, de modelos. ¿Por qué acaban o sea, por qué acaban tan mal? Es porque les ha llegado el éxito y entonces ahí dicen, ¿ahora qué? Y entonces, claro, Sí, es no muy tienes difícil. como... Ujú. Sí.
Y la manera en que en el libro se comenta que le dicen para salir de esa situación es que se eleve al mundo espiritual. Sí, sí, siempre la solución básicamente es esa. O bajar al mundo terrenal o de repente tomar contacto con la naturaleza de forma radical o hacer meditaciones ya cada vez más profundas y a lo mejor pasarse 6 meses ahí, ¿no? Sabiendo que va a llegar la luz. Y después de esa etapa, la fase de luz es brutal, porque es un salto de cualidad brutal. Porque ya dejas de perseguir los objetivos mundanos, ¿no? Los objetivos que sigue el 99,99%. Vosotras imaginar que de repente os dan una indemnización de por vida, os pagan 1 millón de euros a cada una y dejáis el trabajo. ¿Qué hacéis? ¿Vale? A lo mejor os dais caprichos, os compráis ropa, os dais viajes, vale, ya habéis viajado, todo, ahora, ¿y luego qué? Mientras estáis ahí, en vuestro trabajo, pues mira, es que mi compañero me ha criticado, mi jefe no sé qué, mi compañera me llevo bien con ella, me toma un café, no sé cuánto, vale. Ahora imaginaros que os quitan eso y os dan un montón de dinero y os vais de allí, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Sí, es como salir de Salir la del zona de programa. confort, claro. O sea, la zona de confort que es de no confort, ¿vale? Porque todo el mundo está como medio sufriendo ahí en el trabajo, pero mientras sufres, digamos que tienes la mente ocupada en ese sufrimiento, ¿no? Del día a día. Pero de repente dices, vale, ya no sufres más, venga, toma. Pum. O sea, es otro truco del ego, ¿no? Vale, ahora ya no tienes la excusa de que tienes que pagar la hipoteca, ya no tienes ya no vas a ver más a tu jefe que te hace la vida imposible, ya no vas a soportar a tus compañeros, incluso, mira, te doy el millón y te puedes separar de tu pareja que te está haciendo la vida imposible, no sé qué, que te estás quejando todo el tiempo, vale, venga, ya. ¿Y ahora qué? Te haces tus viajes por el mundo, te compras la ropa carísima, que a todo el mundo le da igual la ropa que llevas en realidad, ¿vale? Te compras un traje de 1.000 euros, unos zapatos de 2.000, te vas a, yo qué sé, te haces un mega crucero, vale. Te has hecho 7 cruceros, ¿y ahora qué? Y Sí, entonces ahí sí, claro. viene la caída y ahí es cuando, pues claro, no tienes la motivación que tenías antes, la motivación sufriente. Así que, bueno, Magdalena. Sí. Sí, bueno, pues escuchando, es verdad que estamos con la crisis existencial de las personas que tienen éxito, pero bueno, por llevarlo un poco con todo esto de la pandemia, digamos que bueno, ya llevamos un año y pues la gente que tiene éxito, que tenía éxito, que no son espirituales, otros sí, bueno, pues también podíamos ver cómo esta crisis no es una crisis existencial, bueno, ha venido una crisis mayor que ha puesto todo patas arriba, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Pero aquí podríamos decir que más que reinventarse, sí que reinventarse no sé si muchas personas han querido crecer espiritualmente, otras no, o no sé si se puede un poco ver desde ese punto de vista este Sí, capítulo, o que no sea, tiene, bueno, no es lo mismo, por supuesto, pero bueno. la prueba está aquí, o sea, que es como un poco la prueba final, es, vale, ahora que ya no tienes excusas para sufrir, ¿no? Ya no tienes excusas para sentirte miserable, porque ya, digamos, como que has alcanzado el éxito, tienes el dinero, la fama, lo que querías, ahora tienes dos opciones. Una es lanzarte de una manera desenfrenada por todo lo que te has reprimido en tu viaje anterior, lanzarte de una forma desenfrenada a vivir todo tipo de placeres. Y esa es, digamos, por un lado la prueba, que es
vale, aquí ya tienes, supongamos el ejemplo que hemos puesto del 1.000.000 de euros, vale. Entonces, la prueba es, ¿qué vas a hacer ahora? Y como las personas no se quieren enfrentar al vacío, lo que hacen es, empiezan a despilfarrar con todo tipo de placeres de todo tipo ese dinero con el objeto de volver a la situación anterior sufriente. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Pues eso, drogas, todo tipo de experiencias sensuales, yo qué sé, comidas que duran a lo mejor una semana entera, ¿no? De banquetes, o sea, todo tipo de experiencias, ¿no? Esa es una decisión que se puede tomar y es en la que la mayoría de la gente cae. Entonces, en el libro, en el caso de Lorenzo, al ver ese vacío que sentía, en vez de enfrentarse al vacío, ¿no? y digamos, tomar la decisión de tomar el camino espiritual, podía haber, por ejemplo, dice, bueno, ahora que trabajo en la corte, ahora que estoy casado, me voy a dedicar a las fiestas de la corte, a los banquetes, a relacionarme con tal y con cual, a medrar políticamente, a emborracharme, yo qué sé. O podía hacer lo que hizo, ¿no? Que es seguir con más, incluso empeño, con más fuerza, su camino espiritual. Vale, sí. Quería comentar, bueno, Humberto no está aquí hoy y simplemente me ha hecho una reseña, que no es una pregunta, pero bueno, que tenía del capítulo 34, es el miedo que siente Lorenzo, la inseguridad, y luego su tutor espiritual, al final del capítulo, cuando dice que ha cumplido su ciclo, ¿no? Entonces él preguntaba, él me decía, este miedo, esta inseguridad que siente Lorenzo, ¿a qué se debía? Yo le he dicho que era quizás ante la responsabilidad, ¿no? Un poco volver a ser responsable, ¿no? Eso es lo que le he dicho dentro de este proceso de la parte de la psique, ¿no? que le estaba arrastrando, y en este caso, adquirir nuevamente responsabilidad. Y lo del tutor espiritual, es verdad que lo dice al final, que dice que ya ha cumplido su ciclo. En cuanto al grupo espiritual que había formado y con las intrigas que por parte de uno de los miembros del grupo, que está creando un nuevo grupo y está cobrando dinero por ello. Y bueno, pues eso es lo que me había comentado. Cuando se va el tutor espiritual es una iniciación, así que igualmente cuando fallecen nuestros padres es una iniciación para los hijos, y digamos que todos los hijos siempre tienen miedo de que sus padres fallezcan. ¿Por qué? Porque los padres y los tutores espirituales ocupan un lugar en nuestra psique que nos da seguridad. Entonces, si el tutor se va, dices, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿A quién le voy a preguntar? ¿Cuál es mi referencia? Como que se te va una referencia importante. Y es un poco el miedo que sentía Lorenzo. Dice, anda, ahora se va el tutor y ¿a quién le voy a preguntar? Ya no hay respuestas, tengo que contactar con mi guía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en el capítulo 34? Que se me había olvidado decirlo antes, que contacta con Prisciliano. Entonces, ahí, claro, el miedo es por eso, ¿no? Porque se da cuenta que ya es lo que haga él, ¿no? Lo que decida él, ya es responsable al 100%, ¿no? Y la responsabilidad da miedo. Vale, sí, yo creo que se le ha quedado respondido, sí. Sí. Bueno, pues esto que comentabas del principio de Prisciliano, ¿no? Bueno, pero aquí ante la crisis existencial, pues también la providencia, digamos, que le echa una mano, ¿no? En cuanto a que se pone en contacto con su guía, ¿no? Con Prisciliano, como que le encauza un poco el camino también, porque todas las crisis tienen un comienzo y lo que tú has dicho, o finalizan y ya se prepara otra etapa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es curioso lo de Prisciliano porque lo que le pasa y todo, y bueno, parece que conecta bastante con Lorenzo, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que después de haber llegado o sea, después de haber pasado por la crisis siempre viene un regalo. De hecho, el libro, si os dais cuenta, todo el tiempo es, digamos, como evolución, caída y ayuda, que te ayuda otra vez a evolucionar, caída y ayuda. Es un poco el ritmo que sigue el libro. Y aquí eso, después de pasar la crisis existencial, el premio que tiene es que da un salto de calidad. Que también lo puse aquí justo después de la crisis existencial para dar esperanza a la gente que la pase, esta crisis, ¿no? Y entonces el premio después de esta crisis es mucho mayor, porque de repente cuando te enfrentas al vacío y eres capaz de salir de ahí, resulta que ves la vida de otro modo. Y entonces puede que se te abran las puertas a otras dimensiones, otras realidades, empezar a ver los guías de las personas, empezar a ver tu guía, yo qué sé, capacidades psíquicas, ¿vale? Que no tiene por qué ocurrir, pero es frecuente que ocurra. Escuchar el pensamiento de los demás, de lo que sienten, etc. Y, Sí. o sea, como que te conviertes en una persona con ciertos poderes sobrenaturales, ¿no? Que se podría decir. Que todo el mundo tiene acceso a ellos, pero que hay que pasar por un proceso, ¿no? Y uno de los procesos es... La crisis existencial también es la crisis de cómo vemos el mundo, por decirlo así. La crisis existencial esta que hemos visto después del éxito, lo que significa es que el programa, digamos, 2.0 ya no vale más, o 3.0 en 3 dimensiones, digamos, el programa que vemos en 3 dimensiones ya no vale más, se produce por decirlo así, se desinstala y te instala otro donde ya ves a Prestiliano. Pasas al 5.0, ¿no? Donde a lo mejor ves 5 dimensiones. Y entonces suele darse esta desinstalación cuando ya has tenido el éxito. Vale. Sí. Creo que María había levantado la mano. Sí, sí. Te quería preguntar que qué significa un guía desencarnado, qué diferencia hay entre guía desencarnado, guía espiritual. Sí. Allí, digamos, según la tradición espiritual de la Cábala, y otras tradiciones también hablan un poco de lo mismo, pero aquí la manera en cómo se ve es la siguiente. El ser humano puede tener un cuerpo físico o no puede tenerlo, ¿vale? Digamos que el ser humano vive en 4 planos. En el plano de la luz, en el plano espiritual, en el plano psicológico y en el plano físico. Entonces, cuando morimos, dejamos de vivir o dejamos de tener experiencias en el plano físico, pero seguimos teniendo experiencias en los 3 planos anteriores. El espiritual, el de la luz, el espiritual y el psicológico, ¿vale? El psicológico que es donde vive el alma. Entonces, los guías desencarnados son guías que viven en los 3 planos superiores, no viven en el mundo físico. Entonces, son seres humanos, pero que no tienen un cuerpo físico, ¿vale? Y esto es lo que se llama el ángel de la guarda, pero no son ángeles, son seres humanos, ¿vale? Entonces, nuestros guías espirituales, que muchas veces nos orientan, que les escuchamos, que hay gente que les ve, o sea, Pristiliano, en el libro, es un ser humano, pero que no ha tomado un vehículo físico para vivir una encarnación física, sino que vive en el plano psicológico, el plano espiritual y el plano divino, ¿vale? Y desde ahí se comunica con nosotros. Pero como no tiene un cuerpo físico, lo que ocurre es que primero tenemos que hacer un trabajo nosotros para subir digamos, nuestro lugar de percepción del mundo, es decir, subir del mundo físico al mundo psicológico y espiritual, y ahí nos conectamos con los guías. Entonces, los guías son seres humanos que no tienen un vehículo físico.
Los ángeles, por el contrario, no son seres humanos. Son, digamos, como funcionarios del cielo. Y ellos básicamente se dedican a ejecutar órdenes de la divinidad, por decirlo así. Entonces hay un ángel encargado a lo mejor de la sanación o encargado de la creación. Bueno, cada ángel y cada arcángel tiene una misión concreta, ¿vale? Pero los seres humanos tienen libre albedrío, que es la diferencia. Entonces, Pristiliano, aunque no esté viviendo en el mundo físico, tiene libre albedrío. O sea, es como si nosotros morimos, pero seguimos teniendo conciencia de otros planos de la realidad. Es decir, en realidad no hemos muerto, lo único que hemos hecho es dejar de utilizar este vehículo físico para comunicarnos con el mundo físico. Una cosa que ocurre que es muy frecuente, que es cuando alguien muere, aún se mantiene ahí durante una época, digamos, con su vehículo etéreo, que ya lo hemos explicado. Entonces, mucha gente puede y se presenta. Esto lo vemos cuando muere el tutor, cuando muere Abraham, se presenta a sus alumnos, digamos, con su vehículo etéreo, ¿no? que lo utiliza durante un periodo hasta que se desintegra también. El vehículo etéreo, digamos, es el que hace de pegamento entre el vehículo físico y el alma de la persona. Así que temas interesantes, ¿no? para hablar en una tarde de domingo, ¿no? En lugar de... Muy interesante la siesta. Pero volver a escucharlo. Sí. entonces se supone que los guías que tenemos son guías desencarnados, ¿no? Sí, son seres humanos que están desencarnados, sí. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice entonces cada guía es como un estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, dice, yo es que me he conectado con Jesús. Hay gente que dice, me he conectado con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se están conectando con ese estado de conciencia que representa Jesús. Cada uno de nosotros somos un estado de conciencia. ¿Vale? Entonces, digamos como que ahí vive, en ese estado de conciencia, el guía que es Jesús, que no está encarnado, que cuando murió, dejó de estar encarnado, pero sigue ahí viviendo. Pero los humanos que han llegado, que son guías desencarnados, se supone que son humanos que han llegado a un nivel muy elevado, ¿no? Sí. De conciencia y espiritualidad. Entonces, claro, porque el resto de las personas mueren y no son guías desencarnados. Me imagino que no llegan a tener la categoría de guía. Claro. Sí. Entonces, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que cuando la persona muere, ha aprendido su lección, se queda un tiempo, digamos, sin estar encarnado, como aprendiendo o reflexionando sobre su vida, sobre las lecciones principales, y luego, digamos, se diseña una nueva vida para seguir en su aprendizaje. Entonces vuelve a encarnarse y normalmente suele ser bastante pronto. Y suele ser normalmente en el mismo sitio donde ha nacido, donde ha vivido el anterior, o más o menos con las mismas personas. O sea, se va como en masa, ¿no? Va como en pandilla, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor un abuelo se encarne en una nieta. Sí, es súper frecuente. Sí. De hecho, me comentó una amiga que se quedó embarazada justo más o menos en la época en que su padre falleció. Y cuando nació el niño, dijo, este es mi padre. O sea, es que lo sabía ella, se ven los ojos en todo, en la esencia. Porque el padre, lo que había ocurrido es que la niña había tenido un accidente de joven y el padre se sintió súper culpable por ese accidente que marcó la vida de la hija y al mismo tiempo la culpabilizaba a ella. Entonces, le marcó toda la vida al hombre. Y entonces, al morir, tomó la decisión de volver como hijo de ella para, digamos, curar la relación, sanarla, que no había podido sanarla durante su vida.
Y ella, bueno, o sea, en una conversación que tuvimos me dijo, es que es mi padre, o sea, lo sé. O sea, se sabe y además se ve en los ojos, en la esencia. Y esto es súper frecuente, ¿no? Que cuando Sí, alguien muere, pues la reencarnación es relativamente seguida, ¿no? La nueva. Esto es la mayoría. sí, Luego, por el lado negativo, son personas que no quieren hacer el proceso. Entonces, personas que saben que lo han hecho muy mal aquí, no quieren hacer el proceso de revisar su vida y entonces se quedan ahí como en el limbo sin hacer ese proceso de recapitulación y lo que intentan es poseer algún cuerpo como para no hacer el proceso de muerte, o sea, el proceso de muerte y de digamos, de perdonar, de pedir perdón, etc. Y esos son los que, por ejemplo, cuando la gente juega a la Ouija, por ignorancia, son los que a lo mejor poseen a la gente que juega a la Ouija, que están ahí como en el bajo astral, ¿vale? Y esos son seres humanos también, desencarnados, pero que no han querido pasar por el proceso de ver lo que han hecho en la vida, de enfrentarse a sus errores. Y se quedan como ahí. Entonces, por eso están, por ejemplo, jugar con drogas, ahora se ha puesto de moda el ayahuasca, digamos, la Ouija, todo esto, lo que está haciendo es abrir una puerta para que todos esos seres humanos desencarnados, digamos, con no muy buena energía, porque no quieren hacer el proceso de recapitulación de su vida, estás abriendo una puerta para que posean tu cuerpo físico. Y entonces muchas enfermedades mentales en realidad son posesiones de estos seres desencarnados que están ahí y que se han quedado ahí. Y entonces, ¿vale? Eso sería el segundo caso. Y el tercero es, cuando ya has cumplido, digamos, un ciclo de reencarnaciones, digamos que ya tu alma ha aprendido todo lo que tenía que aprender, lo que te suelen decir es, vale, ahora te toca, para seguir tu aprendizaje, empezar a guiar a seres, entonces te asignan a lo mejor 10 almas, 10 cuerpos físicos que están en el mundo físico. Y entonces te haces como responsable o te haces su guía o su tutor. Entonces, en el caso, por ejemplo, es Prisciliano, ¿no? Entonces a Prisciliano le asignan a Lorenzo, ¿vale? Entonces ya, efectivamente, como comentas, son seres humanos ya evolucionados que se le da la responsabilidad de guiar, por ejemplo, a 10 almas o a 20 almas. Y hay una película que se llama El cielo sobre Berlín, que esta la podemos ver en el Cineclub, por cierto. El cielo sobre Berlín, que está súper bien la película y que es justo este tema, ¿no? Son almas desencarnadas, seres humanos desencarnados que están guiando a seres, ¿no? Entonces, la película El cielo sobre Berlín se ve esto que comento. Si queréis hacemos una o dos más, que ya llevamos 50 minutos y cerramos aquí estos interesantes diálogos a la hora de la siesta, ¿no? A la hora de la merienda. Un par de sí. preguntas más y cerramos aquí los diálogos, si queréis. María. Yo que me encanta este tema de los guías. Te quería comentar que esto de que Lorenzo lo viera es algo novelesco o puede ser real. No, es completamente real. Uh-huh. Lo único que la psique tiene que estar preparada para no llevarse un shock, porque tú imagínate, o sea, esto sería como meter una aplicación, ¿no? Llevado a términos informáticos, tenemos un sistema operativo que permite una serie de aplicaciones con una velocidad, ¿no? Tú imagínate un Nokia de hace 20 años que teníamos, que le metes un programa para poder ver vídeos en YouTube, ¿no? Por ejemplo. Pues digamos como el teléfono colapsa, porque le estás metiendo un programa que va a tomar toda la energía y tomar, digamos, todos los procesos para que ese programa pueda funcionar. Va a tomar todos los recursos del sistema
para que el programa pueda funcionar. Entonces, tú imagínate una persona que lleva 50 años viendo, o 40, que era Lorenzo, 40, 50 años, viendo la vida de una forma, con una serie de parámetros, estás viendo la vida como de 3 dimensiones, una vida donde parece que todo es físico y de repente aparece un guía que lleva 400 años muerto y te pones a hablar con él. ¿Qué tipo de shock se genera en la psique de una persona, ¿no? Entonces, para verlos, básicamente, y por eso los guías tienen mucho cuidado de presentarte. Tú imagínate que te presenta el guía esta noche en casa, María. ¿Cómo vas mañana al trabajo? ¿Qué dices? ¿No? Yo me encantaría. Claro, te encantaría, Sí, pero... sí. Uy, yo No, encantada. si todo... A ver, es algo extraordinario en la vida de una persona, pero imagínate, tenemos Humberto que se ha... Imagínate Humberto que de casado, ¿no? Le dice a su mujer, bueno, que se me ha presentado aquí un guía desencarnado, ¿no? ¿Qué te dicen tus familiares, no? O Sí. sea, ¿qué comentas, no? De repente estás en el trabajo y ves al lado de tu compañero a su guía también, ¿no? Ves al guía suyo, ves al tuyo y dices, o sea, me estoy volviendo medio loco, ¿no? Hombre, Y se bueno, no supone sé. que los ves en momentos de soledad, silencio, ¿no? Que no en la vida así normal. Sí, eso al Me principio, imagino. pero después ya cuando se hacen parte de tu vida, ya van caminando contigo, ¿no? Si os acordáis en el capítulo 10, cuando justo Lorenzo sale en la última página del capítulo 10, se ve a su padrino Daniel, cómo ve detrás de Lorenzo 3 guías y luego hay otro detrás, que era Prisciliano, que le está acompañando. El guía principal y luego otros 3, ¿no? Acompañándole. Y él sí que los vio. ¿Vale? Pues te están acompañando todo el tiempo. Esto ya digo que en el cielo sobre Berlín, ahí es donde se ve esto, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, cuando estás escribiendo o cuando estás haciendo labor creativa o artística, también están ahí contigo, ayudándote. Lo que dicen lo que se llaman las musas, ¿no? En realidad es esto, es el guía que te está soplando al oído lo que tienes que escribir. Entonces tú imagínate, estás en tu cuarto escribiendo y ves una figura ahí detrás tuyo, ¿no? ¿Cómo reacciona tu psique? Entonces, todo lo que estamos haciendo es precisamente preparar a la psique para la actualización a un nuevo programa. Entonces, luego ya puede que sea muy normal que todos nosotros veamos a nuestros guías y ya, pues ya vemos, ya es algo habitual, ¿no? O sea, ya te acostumbras. Pero claro, imagínate que lo comentas en casa, que tienes a una persona detrás desencarnada que lleva 500 años muerto. Y que te está diciendo, a ver, que a nosotros nos parece normal, ¿no? Aquí. Ah, sí, claro, el guía, ¿no? Sí, Tú sí. vételo a decir, no, no sé, como la película que veíamos, Qué bello es vivir, ¿no? El ángel, ¿no? Que entra ahí, las alas, que vivía 300 años, ¿no? ¿Qué le pasa en el bar de Martini, ¿no? Ahí, ¿no? Dice, ¿cómo le toman? Como un tarado. Has comentado la película Hasta el cielo sobre Berlín, ¿no? Sí. La miraré, la miraré. Sí, esa la podemos hacer para el cineclub un día. Ah, vale. Sí. ¿Y todo el mundo tiene guías o solo la gente que tiene esta inclinación espiritual? Todo el mundo tiene guías. Lo que pasa que esto se puede ver como si estuviéramos en el sistema educativo, ¿no? Entonces, las personas, digamos, del mundo vegetal, que están, digamos, vida tras vida aprendiendo una pequeña lección, que sería como estar en párvulos, tendrían a la seño, ¿no? Lo que llamamos la seño, ¿no? La señorita. Y entonces digamos que la señorita se ocupa de una clase de 40, pero no hay nada específico, sino que, digamos, están supervisando desde, digamos, desde lo alto para que tú hagas tu evolución normal. Entonces, a lo mejor, pues en esa vida naces en un pueblo,
te conviertes en panadero, te casas, tienes una vida normal y te mueres, ¿no? Pues ahí ha habido una lección que has aprendido y ya está. Entonces el guía, digamos, como que está... Es una supervisión general a lo mejor para ti y para otros 40 o 50. A medida que vas evolucionando, cada vez la guía es más específica. Entonces, por ejemplo, ya pasas a la ESO, pasas al instituto, entonces ya digamos como que ya empiezas a elegir materia, ya has evolucionado, vas madurando, entonces el guía ya es más cercano. Hasta que, por ejemplo, llegas al doctorado y a lo mejor si estás haciendo una misión espiritual en el mundo, tienes un guía o a lo mejor tienes 4 o 5 guías solamente para ti, para ayudarte, ¿no? Para hacer el doctorado, que sería, por ejemplo, pues me imagino que Buda, Jesús, Krishna, los grandes maestros espirituales de todas las épocas a lo mejor tenían, pues aparte de un guía, tenían a lo mejor 20 o 30 guías apoyándoles, ¿no? En esa misión, en esa labor tan difícil. Entonces, digamos como que a medida que vas creciendo, los guías son más específicos y más particulares para ti. Es como tener nuestro profesor de doctorado, ¿no? O el profesor de instituto, es diferente. Pues si queréis una más, una preguntita más y lo dejamos aquí. Gonzalo, bueno, más que pregunta, sí. Humberto, a lo mejor quieres preguntar tú algo. ¿Dijiste lo que presenté? ¿Te dije? Sí, bueno, yo sí, lo he comentado. Gracias. Bueno, si ahora vamos a cortar, quería preguntar algo Vale. Una anécdota personal. Vale, perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por estos diálogos. Espero que sean enriquecedores para todos y sean un complemento, digamos, a la lectura del libro para entender un poco más, digamos, el mundo espiritual que hay detrás de la novela. Así que muchísimas gracias y hasta así. Muchas gracias a ti, Gonzalo. A todos. Gracias.